¿Será que estoy perdiendo el tiempo? No, ¿verdad? Y miraba que mis compañeros de la universidad ya estaban ganando bien y les iba bien. Y yo decía, y aquí yo sentado. Y me dolía porque yo los lunes iba al discipulado. Y los lunes estaban dando ciencias de los materiales, se llamaba ese curso. Lo daban a las 7 de la noche. Y yo en vez de ir a ese curso me iba a los discipulados con mi pastor, donde solo gente grande y vieja. Hoy digo que eran jóvenes, porque los que estaban ahí eran de 40. Ya llegué yo ahí, ¿verdad? Pero yo tenía en esa edad, tenía 21. Entonces miraba a todos de 45, 50 años. Yo era el único de 20 años ahí. Y decía, ¿qué estoy haciendo aquí metido? Yo debería estar en la universidad estudiando, ahorita tengo clase. Y no estaba ahí. El punto del asunto para no alargarme es que perdí el curso porque nunca fui. Entonces yo dije, no hay problema, el sábado lo voy a llevar el sábado. Y ahí me enteré que ya no lo iba a dar el catedrático, que lo daba siempre. Lo iba a dar el Aguilar. Hasta el nombre del ingeniero me sé. Y ese ingeniero solo le ganaban 3 de 60. Y eso me pasa por estar metido en la iglesia. ¿Verdad? No sé si me estoy entendiendo. O sea, yo no le hallaba sentido. Por eso les digo, yo estaba ahí sentado y yo no le hallaba sentido. ¿Verdad? Y uno dice, ¿para qué? Entonces y así me ha pasado a mí, ¿verdad? Me pasó, no un año, me pasó como 10 años, ¿verdad? Sirviendo a Dios, no conseguía trabajo, me voy al norte, no me voy al norte, ¿qué hago, Señor? ¿Verdad? Hasta que cuando Dios ya probó mi fidelidad con Él, ya estoy hablando como a los 30 años, comencé a ver ya la mano poderosa de Dios. Pero te estoy hablando que comencé a servir a los 17 años y comencé a ver a la mano poderosa de Dios hasta tal vez a los 33 años, 32, 33. Donde pareciera ser que todo lo que sembraba y ofrendaba y diezmaba y daba era en vano. Pero Dios no echa en saco, con Dios no se echa en saco roto. Porque Él sí pesa los corazones como tú lo haces. ¿Y por qué lo haces? ¿Y para qué lo haces? ¿Verdad? Si tú vienes con el deseo de solamente decir, Señor, por favor, que tenga para pagar la luz, está bien. Señor, por favor, no tengo trabajo, está bien, no está mal. Pero no busques solo eso. Ven para exaltar el nombre. ¿Qué nombre habrá como el nombre de Cristo? A eso vienes, ¿va? ¿Qué nombre? Que sea un deseo que hay en tu corazón, que arda, ¿va? Que eso sea, ¿verdad? Ya pedir, pues, Señor, tú conoces las peticiones de mi corazón, Señor, tú conoces los deseos y los anhelos. Dice tu palabra que busque el reino de su justicia y todo lo demás llegará por añadidura. Yo vengo a buscarte a ti, Señor. Y todo lo demás va a llegar. Todo lo demás va a llegar. Pero búscalo a Él. Lo triste es estar aquí sin poder por lo menos estar enfocado en lo que hacemos, que es levantar el nombre. Con eso que tú tengas ese enfoque, lo demás llegará por ahí. Todo se va a unir después. Tus ingresos, la pareja. Porque mi pastor me decía, yo le decía, mi pastor me mandó a los 22 años a discipular matrimonios. Y en aquella época donde yo estaba, discipular matrimonios solo era gente de 50 años para arriba. Era muy cuadrado. Yo sí fui sincero y le dije a mi pastor, yo me acerqué con él y le dije, mire pastor, mire hermano Angelito se llamaba él. Yo le voy a ser sincero, yo no quiero ministrar matrimonios. Porque yo le voy a ser sincero, yo lo que quiero es quemarme ya, va. Soy joven, va. Yo quiero ya tener a alguien, va. Ya, quiero saber qué es eso, ¿verdad? Quiero enamorarme de alguien, que alguien se enamore de mí, así como chorizo entiende, decimos en mi país, bien colgado, ¿verdad? Yo quiero saber qué es eso, ¿verdad? Y el pastor solo se reía y se pegaba la carcajada, hermano Angelito. Dice, usted dedíquese a buscar la palabra y va a ver que le van a seguir, ¿verdad? Yo nunca entendí el consejo, no lo entendí, lo entendí cuando estaba casado, porque ahora que estoy predicando, ahora me doy cuenta, tenía razón mi pastor, pero ahora ya estoy casado, ¿verdad? Tiene razón, porque lógicamente uno cuando busca al Señor, lógicamente es diferente, todo le cambia. Entonces, lo que yo les quiero decir con todo mi corazón, que el Señor puso en mi corazón, es, no nos cansemos de servirle al Señor. Y el Señor va, de alguna u otra manera, va a ir uniendo todas las piezas del rompecabezas y nos iba a dar. Yo ahorita estaba platicando con alguien de aquí, que yo me quedo sorprendido. El apóstol Gerardo estaba hoy conmigo hablando, un apóstol, y me decía, tío, yo me quedo sorprendido cómo Dios te ha bendecido, donde has ido,
Tal vez no tengo una casa de 3 niveles con vista al mar como yo quisiera, ¿verdad? Pero alquilo casa, pero el Señor nos ha llevado, no nos ha faltado nada. Hay para los colegios de mis hijas, ¿verdad? Buen colegio. El Señor ha sido fiel. El Señor ha sido fiel. El Señor ha sido fiel. Y el Señor te va a bendecir mucho más. Lo que pasa es que tú quieres usar tu lógica para que Dios te bendiga. Y esto no es con lógica. Tú busca el reino de Dios y justicia. Eso es todo lo que dice la palabra. Y lo demás, ni sabrás cómo, pero va a llegar. Tú búscalo, adóralo, exáltalo. Trata de poner por rema toda la palabra que recibes. Trata de ponerla. Búscalo. Y vas a ver que el Señor poco a poco va a ir. Pero si tú buscas a Dios por la añadidura, va a ser delicado. A ver si me estoy a entender. Si yo vengo aquí porque soy drogadicto, ya no aguanto las ganas de echarme mi puro, ¿Dios me va a bendecir por eso o no? ¿Por qué no? Por la motivación con que estoy buscando. Porque no estoy buscando el reino de su justicia. Estoy buscando la añadidura. ¿Y qué pasa si encuentro la añadidura? Se terminó todo. Porque ese era, ¿qué? El objetivo, la meta. Pero si realmente el objetivo es Dios, por añadidura me va a quitar todas aquellas cosas que yo... Entonces no busques tú al Señor por una necesidad. Que la necesidad sea Él. Que nombre habrá. Una necesidad de exaltar el nombre de Cristo. Que nombre. Tengo un hambre, me desespero. ¿Verdad? Amén, si me entender. Entonces, ¿por qué les digo yo esto? Porque hay un versículo que me tiene a mí revoloteando la cabeza desde hace varios días, varias semanas, varios años, que es que Dios hace un cambio. Bueno, es el año del retorno, el año del arrepentimiento, el cambio de mente, cambio de forma de pensar. Con Dios las cosas no son al método humano. Dios cambia totalmente todo. Amén. Hay música de fondo. Si me lo puedes poner en mío, te agradezco. Ya se van a quedar dormidos aquí los hermanos, tengo que predicar 3 horas. Amén. Pero dice en Oseas 12:12, pero Jacob huyó a tierra de Aram. O sea que él cambió su nombre a Israel, sirvió, qué tremendo, para adquirir mujer. Y por adquirir mujer, fue pastor. Pareciera ser que es un versículo para solteros, ¿verdad? Pero si quieren, enfocémoslo en solteros y después en casados. ¿Qué hay que hacer para poder adquirir mujer? Servir. El que quiere mujer, que sirva, ¿verdad? Amén. Entonces, pero no solamente sirvió, porque él se llamaba Jacob. Entonces se fue transformado para poder adquirir mujer. Entonces, si tú quieres la pareja de Dios para tu vida, ¿qué es lo que necesitas? Salir de la vana manera de vivir heredada de tus padres y entrar en una nueva novedad de vida. Jacob a Israel. Amén. Jacob a Israel. Ok, pero no basta solo con transformarte y servir, sino para adquirir mujer, ¿qué es lo que tienes que hacer? Convertirte en pastor. Por lo menos ahí hay 3 cosas que tienen que tener los solteros. Pero pastor, yo ya estoy casado. Pues el problema es que ahora casado tenemos que sacar la plana. Miren, no es lo mismo construir un terreno desde cero que construir un terreno conteniendo ya inquilinos en el primer nivel que no te quieren y te dicen, mire, mucho ruido. Mire, no le puedo reforzar las paredes de abajo. Es complicado, más. Construir una casa que ya estaba construida es súper difícil. Entonces se empezó a detener. Pero no es imposible. Por ejemplo, mi papá cuando construyó la casa de nosotros, gastó tanto dinero que le dijeron que con todo ese dinero mejor nos hubiéramos ido a vivir a otro lugar mejor. ¿Verdad? Pero él quería ahí porque ahí habíamos crecido nosotros.
El punto del asunto es, ¿sí me están a entender? ¿Estamos aquí? Va. Sí se oye atrás, sí se oye, ¿verdad? Amén. El punto del asunto es cómo Dios quiere que los solteros trabajen desde cero y los casados trabajemos ya sobre la marcha. Va a ser un poco más complicado para los casados que los solteros, pero los dos tenemos que trabajar. ¿Qué tenemos que hacer? Convertirnos en pastor. Hermoso, ¿verdad? Por eso es que el que anhela obispado, ¿qué anhela? Buena cosa desea. El que anhela obispado, buena cosa desea. Y el que encuentra esposa, encuentra la benevolencia. Entonces, el obispado está asociado a lo bueno y la mujer está asociada a lo bueno. Si A es igual a B y B es igual a C, ¿qué quiere decir? Quiere decir que A es igual a C. Quiere decir que el que encuentra esposa, el que encuentra pastor, encuentra lo bueno. Está asociado el pastorado a la esposa, a la casa. Entonces Dios quiere que nosotros los hombres, estoy hablando con los hombres, ¿verdad? Sí. Pero recuérdense que Jacob, ¿con quién se casó? ¿Con quién se casó Jacob? Ayúdenme. Sí, se casó con su esposa, por supuesto. Pero ¿con quién se casó? ¿Cómo se llamaba su esposa? Pues vaya. ¿Cómo se llamaba la esposa de Jacob? ¿Y qué era Raquel? Era pastora. Entonces él no se casó con un yugo desigual. Se casó con una pastora. Lo que pasa es que ella sí creció en la casa de un pastor. Ella sí creció, ella sacó la plana. Él no. Él tuvo que transformarse de Jacob a Israel para convertirse en pastor. Amén. Entonces, ¿qué es lo que Dios desea? Que haya en un matrimonio, en una casa, dos pastores. ¿Sí me estoy entendiendo? Porque los pastores van a tener una responsabilidad. El pastor va a llevar a su familia por lugares delicados pastos. Va a llevarlos por aguas de reposo. Va a restaurar el alma. Los va a guiar por sendas de justicia. Aunque estén pasando días de sombra y de muerte, no van a temer, porque el papá y la mamá tienen vara y callado. Pero al final de cuentas, todo consiste en que van a llegar a formar una casa. Entonces se comienza con un rebaño y se termina con una casa. O sea, la casa no te la dieron hoy. No son las 4 paredes. La casa es lo que tú vas a construir con la pareja que tú tienes. Si en el camino a llegar a la casa, en este proceso, ¿sí me están entendiendo? En este proceso, las ovejas se pierden, entonces no llegaron a ser casa. Las ovejas son tus hijos, que te van a seguir por lugares delicados pastos. Ay, ni modo, ¿quién no le gusta estar en un buen lugar viviendo? ¿Quién no le gusta el agua de reposo? Pero cuando los hijos comienzan a conocer el Valle de la Sombra de la Muerte, ¿a qué edad conociste tú el Valle de la Sombra de la Muerte? ¿Cuándo te presentaron a la muerte por primera vez? Por ejemplo, el niño tiene sus amigos. Y el niño tiene 7 años. Ya están sus amigos con los que juega toda la tarde. Así como aquí va el corredorcito, ahí salen a correr y a jugar los niños. Pero el papá se le ocurre, como pastor, que va a agarrar el rebaño y se lo va a llevar a vivir a otra ciudad. Para el papá es sencillo, pero para el niño, ¿qué es eso? Una muerte. Porque el amigo con el que juega ya no va a jugar más. Ese día conoció el niño a la muerte. ¿Y lo va a superar o no lo va a superar? Si tiene pastor que le enseña a superarlo, lo va a superar. Si no, le va a costar. Por ejemplo, el caso mío. Yo me gradué con un montón de... Yo me gradué con... vamos a ver, éramos como 50 y pico en la universidad. Pero la mayoría desde el colegio. La mayoría estudiamos desde la preprimaria juntos. Infantil, kinder, párvulos, preparatoria, de ahí los 6 de primaria van 10, de ahí los 3 de básico, que es en Guatemala, van 13, los 2 de bachillerato, 15, y encima de todo fuimos a la universidad. Toda la vida andamos juntos. Entonces, cuando salió el WhatsApp, ¿qué creen que hicieron ellos? Un grupo de WhatsApp. Y todavía se quieren ver todos los años.
Ay, Padre Santo, qué aburrido el Dios. No pueden cerrar ese círculo y hacer nuevos amigos. Porque no es fácil morir y volver a abrir el círculo. Bueno, mijo, esa pareja no te conviene. Ja. Una buena llorada y a seguir para adelante, pues. ¿Se cierra el círculo o no se cierra el círculo? Pero necesita uno pastor. Es que miren, todo va bien. Por eso les digo, la oveja nos tiene que seguir en todas las etapas. Pero si el pastor, si el papá no se convierte en pastor, no va a poder guiar a su rebaño en todos estos estadios. Porque no va a saber qué hacer. Y cuando llegan los angustiadores, tú preparas delante de mí, en presencia de mis enemigos, de mis angustiadores. Los que te hacen bullying. ¿A cuántos les hicieron bullying aquí alguna vez? ¿O les pusieron un apodo, pues? ¿Y a cuántos les enseñaron a defenderse? A saber cómo devolverla o no. ¿O cuántos se dejan todavía que le digan, ay, ahí viene el tonto, solo le faltan los burros, las orejas de burro? Y se sienta el otro callado porque no sabe defenderse. ¿Cuántos hubieran querido tener un papá ahí que les ayudara más? Que les llegara a decir con paro y con callado, bueno, mijo, espérate, este Goliat yo lo voy a ir a... ¿Cuántos hubieran querido tener un papá así? Que saliera a defenderlo a uno. Pues no me levanten la mano para que no sientan nada. Pero imagínense, ¿cómo le dicen aquí los buses o las combis? ¿Va? ¿Sí, cómo le dicen? Cuando van todos, combis, ¿cómo le llaman? Donde se suben todos en la camioneta. El transporte público. En las peceras. Va. ¿Y las peceras van vacías o van llenas? Y ahí se sube la mujer. ¿Qué le pasa a una mujer ahí? En la pecera llena. ¿Qué no le pasa, pastor? Ahí pierde uno la dignidad, pastor. Ahí pierde uno la vergüenza, pastor. ¿Cuántas mujeres no hubieran querido tener un papá que le dijera, mija, toma, aquí está para tu carro, o para tu Uber, o para tu taxi, o yo te llego a traer, o yo te voy a llevar? Pero ahora tienen que aguantar y van ahí paradas. Y solo el Señor. Madre. ¿Qué hacen ahí? ¿Cuántos hubieran querido tener ahí un pastor? Pero como el papá no se convirtió en pastor, no pudo pastorear el rebaño. Entonces, ¿sí me estoy a entender? Entonces, por eso es que este versículo es bien importante. Por adquirir mujer, por tener casa, por tener familia, yo me debo que convertir en pastor. ¿Cuántos hombres aquí son pastores de su rebaño? ¿Verdad? Esa es la pregunta que nos deberíamos hacer. Por eso es que a un pastor de iglesia le es fácil enviar gente a abrir obras. ¿Pero por qué le es fácil? Porque aquí tiene un montón de pastores. Solo que ahorita están con la chalupa, ¿cómo le dicen ustedes? Con el barquito. Ya después les va a tocar el Titanic allá afuera, ¿va? Pero ahorita están con su familia aprendiendo. Entonces, si puede pastorear bien la casa. Cuando le diga el pastor, mira, necesito que vayas a pastorear las ovejas perdidas de la casa de Israel que están por allá. Pues a él le va a ser sencillo. No va a llegar y decir, pastor, apóstol, esto no es para mí, bien es para ti. ¿Cuántas ovejas tienes en tu casa? ¿O ya los diste por perdidos? ¿Sí me estoy a entender? En Lucas capítulo 15 dice, ¿qué hombre de vosotros si tiene 100 ovejas, una de ellas se pierde y deja las 99 en el campo y va tras la que se perdió? Entonces Lucas 15 habla de la oveja. En Lucas 15:8, una mujer tenía 10 monedas de plata, pierde una moneda, no enciende una lámpara, barre la casa. Ok, entonces el link entre volver ovejas a hijos, Jesús dijo, cierto hombre tenía 2 hijos. El link que va a hacer aquí es darle 10 monedas a alguien. ¿Qué va a hacer que alguien convierta sus ovejas, se conviertan en hijos? ¿Qué es lo que va a hacer? Espero darme a entender, pero darle algo importante que lo cuide. ¿Darle qué?
responsabilidades. ¿Qué lo convierte a uno en hijo? Dale responsabilidades. Esta mujer estaba preocupada porque le dieron 10 monedas y había perdido una. Entonces, un hijo que pierde lo que se le dio y no se preocupa por sacar adelante la tarea que le dio, no se convierte en hijo. ¿A cuántos les dieron responsabilidades en su casa? ¿Cuáles eran tus responsabilidades en tu casa? Algunos les dieron, como un pastor amigo, que le dieron una responsabilidad muy grande. El papá se murió de alcohólico cuando él tenía como 12, 13 años. Y le dijo a él: te dejo bajo tu responsabilidad sacar adelante a tus 6 hermanos menores que tú. Y de 13 años. Como pudo, logró llegar a 16 años y de ahí se fue para Estados Unidos a trabajar duro, a sacar adelante a todos. Y uno por uno se estuvo llevando a Estados Unidos, pagando el coyote para llevárselo. Hoy todos están bien, andando bonito, en excelente, pero a él le quitaron su niñez. Le dieron una responsabilidad más grande. O sea, se volvió un hijo responsable de su padre, pero no le podemos dar a alguien una responsabilidad más grande de la que puede tener. Pero también nos vamos al extremo, que hay otros que pobrecito el niño, déjenlo que se levante a las 3 de la tarde, total no tiene problema, ¿va? Que deje que no haga su cama, porque ¿para qué va a hacer su cama? ¿Va? Hay que darle responsabilidad. De oveja a hijo. De oveja a hijo. Pero ¿quién trabaja eso? El pastor. Amén, ¿sí me estoy a entender? Entonces, ¿cuáles son las 5 funciones que debe tener un pastor? Rápidamente, el tiempo. Fortalecer a la débil. Curar a la enferma. Vendar a la perniquebrada. Volver a la descarriada y buscar la perdida. Entonces, ¿qué hace un papá en casa? ¿Cuál es su función? Ver cuando el hijo está débil. A ustedes tal vez no les pasa nada, pero en el caso mío, yo tengo que fortalecer. Mi función de pastor es fortalecer a la débil. Yo sé que yo soy pastor de mi casa. Entonces, por ejemplo, a mí me está pasando me pasó una situación con mi hija pequeña, que ella cuando le hablo me baja la cabeza. ¡Ah! ¡Levanta la cabeza! ¡Mírame a los ojos! Con fuerza. No, papi, no lo tengo. Háblame con fuerza. Porque ¿qué es lo que yo estoy haciendo ahí como papá? Como pastor de la casa. Estoy fortaleciendo a la que en un momento se siente débil. ¿Cometiste un error? ¡Levanta la cabeza! Que la voz no te tiemble. Dios no te dio un espíritu de cobardía. Dios te dio poder, amor y dominio, pero levántate. Pero lo estoy haciendo con los míos. Porque yo soy el pastor de mi casa. Por ejemplo, a veces con mi esposa yo soy muy duro. Pero por ejemplo, yo me voy hasta 1 semana, 2 semanas, 3 semanas y ella se queda sola. ¿Y quién le va a ayudar a ella? Pues a veces le digo, mira las condiciones que nos tocaron de llevar, necesito que tú seas fuerte. Necesito que seas fuerte. Por ejemplo, ahorita nos fuimos de viaje con mis hijas y había una temperatura en Budapest, en Hungría, que estábamos casi a -2 grados bajo cero, con un aire impresionante. Y teníamos una agenda que teníamos que ir a conocer varias cosas. Y yo me quedé impresionado de mis hijas pegadas a mí. Yo les digo, tenemos que caminar, es 1 hora para llegar a no sé dónde. Tomamos fotos, miramos y con las manos temblándolas, leyendo los manuales, esto significa esto, por esto y esto y esto. Y mi esposa se me queda viendo, ¿no será que sos muy duro con las nenas? Me dice, necesito que sean fuertes. Porque si ellas, uno les enseña, lo aprenden. La pequeña se pega conmigo. Yo camino, cuando vamos de viaje, pues camino fuerte. La pequeña tiene 12 años y se pega conmigo re bien. Porque ellas se hacen al modo del pastor. Ellas se hacen al modo. Pero tú tienes que tener la responsabilidad de agarrarlas como pastor. ¿Sí me estás a entender o no me estás a entender? Entonces, curar a la enferma. Vamos a ver si me estás a entender. ¿Nosotros qué somos? Espíritu, alma y cuerpo.
Amén. Sí. Espíritu, alma. ¿Cómo se cura a alguien enfermo en el cuerpo? Pues está sencillo. ¿Cuántas mamás doctoras no hay en casa? Que tienen de todo ahí, va para darle a uno, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero ¿cómo se cura el alma? ¿Cuántos se enfermaron del alma en su casa? ¿Y quién llegaba a curarlos? Si usted tenía pastor en su casa, les curaba el alma. Y se han dado cuenta, en una iglesia, el pastor no cura el cuerpo. ¿Qué cura el pastor aquí en la iglesia? El alma. Entonces, ¿qué cura un papá pastor en su casa? El alma. ¿A cuántos les curaron su alma en su casa? O un desconocido que te encontraste allá afuera en la calle, que te vio llorando un día en la parada de la pecera. ¿Y usted qué le pasa, muñeca hermosa? Ay, dice. Es que son tremendos los hombres, porque saben que ya están abiertas en ese momento, su corazón está abierto y quieren caer ahí encima. Pero si esa persona tiene pastor, ¿cuántos tienen pastor en el alma? En casa. O sea, no es tan fácil. ¿Sí me suele entender? Entonces, solo para darme a entender, estas 5 funciones van a llevar a madurar a la oveja en tu casa. Ay, el tiempo, padre. Pero bueno. Volver del redil a la descarriada. No es lo mismo la perdida que la descarriada. ¿Qué es la descarriada? La oveja que se desvió del camino. ¿Cuántos tuvieron un papá que pastor que los regresaba el camino? Mira, esa amistad no me parece. Eso que estás estudiando te está desviando de tu objetivo. Salite de ahí. Ese trabajo no lo agarres. Pero es que voy a ganar bien. Te está desviando de tu propósito. Te estás descarriando. Métete. Esa es la función de un pastor, de un papá pastor. Y buscar a la perdida. Aquí no está hablando del hijo, está hablando de la oveja. No abandonarlo. Irse al norte, va. Sino buscar al perdido. ¿Cuántos hubieran querido que sus papás los fueran a rescatar cuando andaban con malas juntas? Yo tenía un amigo que estábamos en una actividad y solo vi que el papá de uno de ellos se acercó y le dijo, pero bien educado, no fue grosero con él, no lo avergonzó, solo se acercó y le dijo, venite. Entonces yo me salí a ver qué había pasado. Y ese amigo, el papá le dijo, estás perdiendo tu tiempo, le dijo. Esto no es para ti, mijo. Venite para acá. Hasta mal me sentí yo por quedarme ahí. Dije, entonces, cuando yo regresé, volteé a ver a todos, dije, y si yo también estoy perdiendo mi tiempo aquí. Pero ¿cuánto hubiera querido tener un papá que llegara a hacerse? Estás perdido, mijo. Estás perdiendo tu tiempo. ¿Cuántos perdieron tiempo, amados, en su vida? Si pudieran regresar 10 años atrás, ¿qué corregirían de ese tiempo perdido? ¿Y no les hubiera gustado tener un papá pastor que les ayudara a no perder ese tiempo? Pero tu papá se casó, pero no se hizo pastor. El problema es que si no nos hacemos pastor, no vamos a tener estas 5 funciones. Y todo este proceso te va a llevar a volverte hijo. Amén. Entonces, el punto del asunto que quiero centrar es que la oveja, si tú la sabes pastorear bien, vas a poder llegar a esta meta. La meta es que tu oveja se vuelva hijo. ¿Cómo yo sé que ya tengo hijo? Porque te acepta la instrucción. Si no te acepta la instrucción es porque no has pasado por el proceso de oveja. Es como aquel que nunca tuvo a su hijo. Nunca lo tuvo con él. ¿Por qué? Porque vivía en el norte y el otro vivía aquí. Entonces nunca lo tuvo con él.
Nunca, que nunca, nunca. Y ahora viene de Estados Unidos porque a él le salieron sus papeles. ¿Y a qué viene? A darle instrucciones al hijo. ¿El hijo le va a escuchar o no le va a escuchar? No, porque nunca lo pastoreó, no lo fortaleció cuando era débil, no lo curó cuando estaba enfermo en su cuerpo y en su alma, no lo vendó cuando andaba caído, perniquebrado, no lo jaló cuando andaba descarriado, no lo fue a buscar cuando andaba perdido. Como no hizo la función de pastor, ahora que le quiere dar una instrucción, se enoja porque el hijo no le hace caso. Si el problema no es del hijo, ¿el problema de quién es? Del papá, que no logró transformarse en pastor y cumplir su función. Y la pastora, que era la mamá, no logró su transformación. Entonces, ¿cuántas mamás quieren que los hijos les obedezcan sus enseñanzas? Si la función de la mamá es trabajar o sentar los olivos alrededor de su mesa. Pero la mamá pierde su función de pastoreo en la casa porque tiene que ir a trabajar. Y ahora que viene del trabajo, tarde en la mañana, que abandonó al hijo todo el día del día, quiere enseñarle y el hijo le va a aceptar o no le va a aceptar. ¿Sí me sabe entender? La instrucción de tu padre y no olvides la enseñanza de tu madre. Entonces, ¿qué es la palabra instrucción? ¿Qué hace el papá? Papá, no pastor. Ya vimos las 5 funciones del pastor. Estas son las funciones del papá. No es lo mismo. El papá hace castigo, reprensión, advertencia, instrucción, restringe. Aquí no me vienen ebrios. Pero yo ya tengo 50 años. Pero si él fue tu oveja, te va a obedecer aunque tenga 60 años. ¿Sí me suele entender? Te va a dar instrucción, advertencia, consejo, amado. Corrección, disciplina. Miren, ¿qué pasa en una iglesia cuando un pastor da disciplina a alguien? Se le va. Si no es hijo. Porque entonces, por eso es que yo en la iglesia yo no doy disciplina. Yo lo que soy es pastor. Los que ya se convirtieron en hijos, esa es otra cosa. Pero los hijos son los que uno está cerca. Son otra cosa. Son otra cosa. No puede tratar a uno igual a una oveja que a un hijo. Yo por mucho tiempo discipliné a muchas personas y se fueron de la iglesia por eso. Porque yo pensé que eran hijos. Pero me di cuenta que lo que ellos necesitaban, ¿qué era? Ser pastoreados. Necesitaban ser fortalecidos. Ellos necesitaban ser curados en su alma. ¿Sí me entender? Entonces, ¿qué pasa si no hay un padre en tu vida que te hubiera dado esas cosas? Entra el ministro. ¿Qué pasa si no hubo una madre en la iglesia? O la esposa del pastor, la madre. Pero viene a suplir esa necesidad. ¿Sí me estaba a entender? Es que miren, este tema es bien importante. Ni se imaginan ustedes tanto. Como es vigilia, tengo tiempo, pero tranquilos. No, pastor, ya me voy en 10 minutos. Tranquilos. Pero dice Efesios 5:31. Por esto, el hombre, ¿qué dejará? ¿Para qué? Entonces, otra vez, volvemos a la carga. Así como yo les dije aquí, ¿cuál es el requisito para tener mujer? Ser transformado, servir y volverse pastor. Ahora aquí, ¿cuál es el requisito para unirme a la pareja? Vamos a ver, ¿dónde está? ¿Cuál es el requisito para unirse? Dejar a su padre. Entonces, ¿cuál es el requisito para poderse casar? Tener papá y tener mamá. Y si no tienes, no estás listo para casarte. Porque no fuiste pastoreado. Y si no fuiste pastoreado, ¿cómo vas a pastorear a otro? Porque no puedes dar de lo que no recibiste.
Tuviste que haber visto a tu papá ser pastoreado para que tú pastorees a otro. Por eso les ponía aquí. Entonces, gracias a Dios, que tal vez no tuve un papá, pero tuve un ministro que cumplió esa función. Tenía un hogar destruido, hecho pedazos, ¿verdad? Pero vine a una iglesia y encontré aquí no solamente un pastor, sino encontré un padre. Entonces esa persona sí está lista para casarse. Y bien interesante porque dice que aquí está hablando de Cristo y la iglesia. O sea, Cristo para poderse casar, ¿quién tiene él? Papá y mamá. No me voy a meter hoy a hablar quién es el papá y quién es la mamá, ¿verdad? Pero tiene una familia, pues. Entonces una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es restaurar, ¿qué? La familia. Por eso es que este año se predicó de este versículo. Todo lo que estoy haciendo es para explicar el versículo con el que se proclamó el año. Este es el año, ¿verdad? Que yo envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor grande y terrible. Y él hará volver, ¿qué? Volverás, que el corazón de los padres quiere decir que tú volverás a tu función de papá. Pero para ser papá vas a tener que ser pastor antes. Porque si llegas de un solo a dar instrucciones, castigo y reprensión, no vas a lograr nada. Tienes que pastorearlos. Tienes que pastorearlos. Y ya que tú como hombre recobraste tu función de padre, entonces ahora tus hijos van a voltearte a ti, pero como consecuencia de que yo como papá agarré mi función. Tú tienes que agarrar tu función de padre. Es que es muy difícil, pastor. Tienes que agarrarla. Por eso dice que él mandará al profeta Elías. No está hablando de Elías simplemente como persona, sino está hablando, como sí habla como Elías, porque va a ser uno de los dos testigos, pero está hablando como el espíritu operante en Elías, que va a venir a nosotros los hombres para que cumplamos nuestra función. Yo lo que tengo que pedir es el espíritu operante de Elías, para que yo recobre la función. ¿Sí me están a entender? Pongan mucha atención, pues, porque esto que estamos hablando está en medio acá. Y yo lo que le entendí a mi cobertura, el que me enseña a mí, es que los enemigos de Elías son los enemigos del tiempo actual. Y los enemigos de Elías, ¿quién era? Jezabel, la iniquidad. ¿Sí ustedes te dan a entender? ¿De quién va a ser? ¿Quién es tu enemigo? Tú como papá. Si tú tienes al espíritu de Elías operando en ti. Elías, su enemigo era Jezabel. Si tú tienes el espíritu de Elías, ¿quién va a ser tu enemigo? ¿Y Jezabel con qué se casa? Con el rey Acab. Entonces, tu enemigo es la Jezabel que se quiere casar con tus hijos. O que ya se casó con tus hijos. ¿Sí me voy a entender? Mire pues que para entender. Cuando David peleó contra Goliat, ¿cómo peleó? ¿Quién iba a ganar la batalla? ¿David o Goliat? ¿Por qué Goliat? Pero ¿será que era grande y fuerte? Si no dice que los ejércitos de Israel eran más numerosos. ¿Por qué no se ponían todos de acuerdo y destruían a Goliat? Porque él dice que se paseaba durante 40 días viéndolos a ellos todo el tiempo. Viéndolos todo el tiempo. Entonces, ¿cómo los derrotaba Goliat? No con la fuerza del cuerpo, con el alma los derrotaba. Entonces, cuando David se enfrenta a Goliat, ¿cómo se enfrenta de primero? ¿De cuerpo a cuerpo o de alma a alma? En alma lo destruye Goliat. De cuerpo llegó las de perder. En alma menos. Entonces, ¿a cómo hago para destruirlo? Sacó el espíritu. Yo vengo en el nombre de los escuadrones
de los ejércitos, del Dios de Israel. Él sacó la parte, ¿qué? Espiritual. Porque si es de alma a alma, está vencido. Entonces, si tu enemiga es Jezabel y tú eres Elías, ¿cómo vas a pelear con Jezabel? Espiritualmente. Entonces, si tu hijo almáticamente no es espiritual, si tu hijo es almático, ¿cuál es el peligro para él? Que va a caer dominado por una Jezabel. Entonces tú como papá, ¿qué vas a hacer ahí? Si el hijo ya la tiene prensada una Jezabel. Ay, ya se va a olvidar de ella, pastor. Ya la va a dejar. No va a poder dejarla porque acá no podía dejar a Jezabel. Las Jezabeles saben usar su artimaña para capturar hombres. Y si no hay un papá pastor que llegue a rescatar esa oveja descarriada o perdida, ¿qué es lo que va a suceder? Mire, si usted vuelve a llamar a mi hijo, le voy a poner una denuncia y le voy a poner una restricción de distanciamiento. Eso es bien complicado. Porque uno dice, no me tengo que meter en la vida de mí. ¿Cómo destruyó Jehú a Jezabel? ¿Cómo destruyó Jehú a Jezabel? ¿Sí se acuerdan la historia bíblica? Jehú dice la palabra que él, cuando él era príncipe, no peleó con ella. Cuando se convirtió en rey, se acercó con ella. Pero ella lo trató de seducir. Se pintó los ojos y se le quedó viendo. Entonces ella como mujer sabía cuál era su herramienta para poder capturar a un hombre. Es que miren, las mujeres, en lo negativo, en lo positivo debería ser también así. Pero la mujer sabe que puede capturar a un hombre. ¿Cómo capturó Dalila a Sansón? Con las piernas. ¿Cómo capturó Herodías y Salomé a Herodes? Con su cuerpo, con sus bailes, con su movimiento. Una mujer sabe, y es lo que vuelve peligroso a un hombre. Entonces Jehú sabía que si la miraba a ella, él iba a caer. Y él dijo, yo no voy con ella. Aunque tenía una potestad de rey, no voy. ¿Y a quién mandó él? A 2 eunucos. 2 eunucos eran 2 hombres que habían sido, ¿qué? De toros vueltos güeyes, ¿va? Pero no 1, 2, para poder enfrentarla a ella. Mire, pastor, usted que es un eunuco, un siervo, no me puede ayudar con mi hijo. Es que hay una Jezabel que lo tiene bien aprensado. Usted le puede hablar a ella. ¿Sí me sabe entender? Porque esa mujer es una enemiga tuya. Esa potestad es una enemiga tuya, que no hace que tus hijos retornen a ti. Y Dios dice, este es el tiempo, proféticamente hablando, de restaurar los hogares, donde los hijos volverán hacia los padres. Pero de primero el padre tiene que volver su función de papá. Tiene que convertirse en pastor. ¿Sí me sabe entender? Dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. ¿Sí me sabe entender? Entonces estamos en esta frontera donde yo tengo que volver a rescatar mis funciones pastorales. Miren, es que me quedé en la introducción, no me dio tiempo de llegar al tema, pero el punto es que yo quería llegar es, si tú vas a ser un pastor para convertirte en hijo, ¿sí me vas a entender? Vamos a ver, ahorita el pastoreo. Si tú te vas a convertir en pastor para rescatar a tu hijo de las Jezabeles, ¿cuál va a ser tu arma que vas a utilizar para hacer eso? La voz. La voz.
Mis ovejas oyen mi voz. Entonces, ¿cuál es la herramienta que voy a utilizar para pastorear mi casa? Para rescatar a mis hijos. La voz. Entonces, la pregunta del mío es: ¿cuándo tú le hablas a ellos? Yo entiendo, yo me pongo en los zapatos de ustedes. Yo llegaba cansado al hotel estos días, pero mi responsabilidad es que crear un canal de comunicación entre la oveja y el pastor, entre mi hija, entre mis hijos y yo. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con tu papá? Si no es la herramienta más poderosa de la voz, pues. O le pusieron bozal al buey que tría contigo. ¿Cuánto hablas tú, hombre, tu esposo, hombres? ¿Cuántos hablan ustedes con sus hijas? ¿Se pueden echar una plática de 1 hora bien con cada uno de sus hijos? ¿O se aburren con ellos? Ay, pastor, es que qué aburrido. Los temas de mi hija. No es que sean los temas de tu hija, es que ella está oyendo tu voz, no solamente está, porque cuando oyes los temas de tus hijos es porque estás curando el alma. Eso es diferente, le estás ministrando, es diferente. Pero llegan otros días en que ellas tienen que oír tu voz. ¿Por qué? Para saber a dónde la estás guiando. Yo les estoy hablando, es que no me gusta hablar de mí, pero para dar un testimonio, yo no tengo casa propia. Y dije, ¿yo compro casa o no compro casa? ¿Cuánto tengo que pagar de casa? Un euro. Todo eso. Sí. ¿Cuánto? ¿Para cuántos años? Para 25 años. Más o menos, para darles una idea, como 10,000 pesos mensuales. Es un palastral. 10,000 pesos a 25 años. Yo le pedí a Dios sabiduría. ¿Qué hago, Dios? ¿Me meto a una deuda así o no? ¿Mi esposa quiere su casa o no? ¿Quiere su cocina o no? ¿Qué hago, Señor? Dame sabiduría, Padre. Y Dios me habló. Yo tenía ya el dinero ahí guardado y me dijo: agárralo todo, invertirlo en tus hijas. Va a hacer caso. Agarré el dinero y lo invertí en ellas. Nos fuimos de viaje. 3 semanas. No fui a predicar porque siempre me la llevaba de viaje, pero predicaba. Esa vez no prediqué nada. Las 3 semanas con ellas. Miren, a mí me impactó tanto eso, porque ya la grande se me estaba saliendo de las manos. Ya le hablaba yo y ya como que se aburría para lo que yo le decía. Y en esa edad la grande tenía 12, 13 años. Y digo, si aquí no la rescato, la pierdo. Todavía la podía agarrar. Nos fuimos 3 semanas. Mira a mi hija. Entonces yo me la llevé y le digo: mire, yo la llevé a un lugar donde hay historia, conozcan la historia, conozcan esto. Este es el gótico, este es el barroco, este es el romanticismo, ¿verdad? Mira, estos son los pintores del romanticismo, estos son los pintores del gótico, estos son los pintores del barroco, estos son del renacimiento. Esto es por esto y esto y esto, la historia. Conozcan, prueben los sabores, las comidas. Y ellas escuchan. Son ovejas. Si tú les dedicas tiempo, ellas escuchan. Les mostraba. Al final de cuentas, ellas piensan como yo pienso. Al punto que ahora tengo el problema con la grande, que me dice que todos en el colegio les parece tontos. Porque dice que no piensa como tú pensás, papi. Porque me conoció la voz. Porque a ellos los está pastoreando la televisión y la tablet. El TikTok, las redes. Y el TikTok es del diablo, vamos. Y no lo digo yo. Lo dice la Corte Suprema de Estados Unidos, que lo prohibió a partir de este domingo en Estados Unidos. Es el diablo, más. Lo prohibió el Congreso, la Corte Suprema.
porque las redes están llenas de basura, ¿no? Y ellos son los que andan pastoreando. Esa es la voz que oyen los nuestros. Al youtuber favorito. Si la voz que tienen que oír es la nuestra de los pastores, ¿no? Es la voz nuestra, hermanos. Es que yo entendí algo del apóstol con esto. No sé si hay una servilleta por ahí, pero entendí, si alguien tuviera una servilletilla me la pasa. Pero yo entendí algo del apóstol, porque yo lo acompañaba antes, lo acompañaba más los domingos. Cuando yo estaba con él, el apóstol agarraba su teléfono y llamaba a la iglesia en zona 5, su iglesia donde él pastorea. Y en la iglesia donde él pastoreaba, llegaba y decía: hermanos, Dios les bendiga, les saluda su pastor. Te agradezco, varón, Dios te bendiga. Entonces el pastor, el apóstol Sergio los llamaba y les decía: aquí estoy con el pastor invitado, con el pastor que me invitó, aquí estoy en la ciudad de Maryland, estamos ahorita trasladándonos para la iglesia que vamos a comenzar el servicio. ¿Pero qué es lo que él hacía? A pesar de que él no estaba, que su voz, las ovejas, lo escucharan. Tal vez tú vas de viaje. Amén. Tal vez tú vas de viaje y tú mismo te preguntas, ¿verdad? Mis hijos ya están durmiendo. Llámalos. Que oigan tu voz. Que no se acostumbren los nuestros a no oír tu voz. Que no se acostumbren. Que aunque tú llegues a grande, vamos a ver si me estoy dando a entender. Cuando tú llegues a grande, que tú te gradúes ya no de padre, sino te gradúes de patriarca. Porque un patriarca lo que tiene abajo de él, ¿qué es? Son hogares, son padres. Y que todos te busquen para oír tu voz. Día domingo, todos comemos en mi casa. Hasta los hijos casados con sus nietos. ¿Y por qué llegan? Porque están acostumbrados a oír la voz. Pero aquel que no quiere llegar a visitar a sus papás, o aquel que solo llega y se pone a ver televisión en la casa de los papás. Ya vine a ver a mis papás, dice, y se pone a ver televisión. Es porque ese nunca fue pastoreado por la voz de un pastor. El problema es que si tú no lo tienes eso en tu ADN, lo vas a repetir con tus hijos y lo vas a repetir con tus nietos. Entonces este es el año de la restauración, donde los padres van a agarrar su función hacia los hijos y los hijos hacia los padres. Me quedan 3 minutitos, solo voy a repetir, ya nos vamos, porque el tema era la herramienta del pastor, la voz. Pero me quedé en la introducción casi, porque son varias, la voz es que, ¿qué es la voz? Es el sonido, es el timbre, ¿qué es la voz? Les voy a poner un ejemplo bíblico, solo para que ustedes vean. ¿Sí me están a entender? Dile al de la par, ¿qué es la voz? ¿Qué es la voz? Tremenda pregunta, ¿verdad? Les voy a poner un ejemplo bíblico. Leamos lo que dice. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, ¿qué? Vino Elí y dijo: heme aquí. ¿Para qué me has llamado? ¿Y qué le dijo Elí? Yo no te he llamado. Y Samuel no había conocido que era Jehová. ¿Cómo así Jehová? ¿No que era Elí, pues? ¿No que era Jehová? ¿No que era Elí? Jehová pues llamó por tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí. ¿Para qué me has llamado? Entonces entendió
Eli, que ¿quién llamaba al joven? Pero ¿cuál usaba? ¿Qué usaba para poder hablar? El timbre de Eli. O sea que la voz es un vehículo que viaja en el timbre. En el timbre. En el timbre. El timbre, el sonido. Es como decirte, te voy a poner un ejemplo que uso mucho. Yo estaba una vez en cierto lugar y había un Ferrari a la par mía. Lindo el Ferrari. Pasa el carro. Lindo el carro. Color negro, lo tenía bien adornado, bien cuidado. En eso llegamos al siguiente semáforo, porque aunque sea Ferrari, tenía que parar en el siguiente semáforo. ¿Va? Paró en el Ferrari. Cuando en eso bajó el vidrio y solo sentí una humarada de humo. Estaba fumando un tabaco, un habano. Te dije, tan lindo este carro con un hombre tan... ¿Qué es la voz? Lo que va adentro. ¿Qué es el timbre? El estuche, el Ferrari. ¿Y qué es el sonido? El motor, que es el que lo hace que avance. Entonces, ¿qué es lo que importa? ¿El motor, el carro o el que lo maneja? Porque hay mujeres que porque les suena en el claustro, la bocina, se suben en el carro. ¡Ay, tan lindo, tiene carro! ¿De quién se enamoraron? Del carro. Eso no pasa aquí en México, ¿ah? No. ¿Qué pasa si tu competencia es Mercedes? Ay Dios, ya tengo las de perder, pastor. Entonces no te convenía, así simple. Porque no puede ser que ella se fije en el estuche. ¿O sí? Ay, Padre de la gloria, ya me asusté. ¿En qué se fijan? ¿En el estuche o en lo que va adentro? Ay, Padre de la gloria. Se puede poner más en inglés, pues, o en español. Señora, tengo una casa de 3 niveles. Ay, mija, casate con él. ¿A qué le pusiste esa atención? ¿A la casa o el que está ahí adentro? Ese fue el problema de Samuel. Samuel, ¿a qué le estaba poniendo atención? Al timbre, al sonido, pero no le ponía atención a la voz. Pasa, campeón. Mira, me estás trayendo aire para aguantar otra hora, pero hay un Dios. No, ya voy a terminar, amado. Solo quiero dejar claro eso. Porque quiero hacerles, solo aquí les dejo el resumen. Porque sí era escatológico el tema, pero en la introducción me tuve que quedar. Pero el punto es que hay 4 voces que estaban en el inicio. La voz de Jehová, la voz de Eva, la voz de nuestro intelecto, de nuestras emociones. Es bien complicado. La voz de mi lloro, la voz de mi queja, la voz de mi súplica, la voz de gozo. Mire, uno tiene que descubrir la voz que lleva adentro. Si la arma más poderosa que tiene un pastor es la voz, ¿cómo debo pastorear yo mi casa? Con voz de queja. Un pastor que se llega, un papá que se llega a quejar por toda su casa, ¿no? Entonces las ovejas que oyeron del papá, puras quejas. No puedes pastorear con esa voz de tu casa. Ay, otra vez me fue mal. Todo está tan caro. Los precios están carísimos. Y ustedes comen como que fueran huérfanos. ¿Cómo fueron pastoreados? Con una voz. ¿Pero qué voz? La voz del alma. ¿Sí lo saben entender? Ay, Padre de la gloria. ¿Cómo pastoreas tu casa? Miren esto. ¿Se puede oír la voz de la mujer o no? ¿Cuántos dicen que sí? Mira, vamos a ver. Vamos este. Y el hombre dijo,
por cuanto obedeciste, ¿es qué? O sea, el hombre debe oír la voz de la mujer. ¿Sí o no? Levanta la cabeza y decir que sí, mijo, le dice la esposa ahorita. Decirle muy bien al pastor. Complicado. Entonces, sincero. Hombres, ¿qué voz oyen ustedes? Es que pastor, happy wife, happy life. Mujer feliz, casa feliz. Y si no le hago caso, al Señor me mandan en la noche, pastor. Y usted sabe, complicado. ¿Se debe oír la voz de la mujer, sí o no? Ahí lo dice. No obedezcamos la voz de la mujer. Es un temón para pasar horas hablando, ¿va? Es un tema muy grande. Ay, ¿dónde está? Ah, sí. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y tu sierva. En todo lo que dijere Sara, oye su voz. Ah, se va a entender. ¿Cuántos oyen la voz del pastor aquí en la iglesia? ¿Qué pasa si pasa el pastor Joel se levanta aquí y dice, al pastor que está aquí no lo oigan? ¿Ustedes qué van a hacer? Pues no vamos a oírlo, porque ha habido una autoridad mayor que dijo que no lo oigan. Pero cuando viene una autoridad arriba y dice, oigan la voz de este pastor que yo cubro, es diferente. Porque yo doy fe de que él es un siervo de Dios. Entonces ustedes ya le ponen atención al pastor aquí. ¿Pero por qué le ponen atención a la voz? Porque vino una jerarquía mayor a validar lo que él decía. Entonces, no oiga la voz de tu mujer cuando la mujer no tiene a alguien sobre su cabeza que la ande cubriendo, que sea Dios. Es como Jezabel, pues. ¿Oímos la voz de Jezabel o no? No. ¿Por qué? Porque ¿quién estaba arriba de Jezabel? La iniquidad. Entonces, lo que yo debo preguntarme es, mi pareja, ¿quién valida lo que ella dice? Cuando yo me casé con ella, me dijo el pastor y me dijo la pastora, te estás llevando una sierva de altar. ¿Qué me están validando lo de ella? Por eso es que vas a pastorear tu casa. Amén. ¿Pero con qué voz? ¿Con la voz de Jezabel, pastor? ¿Con la voz de mis emociones? ¿Con qué voz voy a pastorear a mis ovejas? Pero fíjate que una vez me tocó a mí ser árbitro en una reunión. ¡Ay, Dios mío! Ya mejor los encerraba en el cuartito porque estábamos varios ahí en la sobremesa. Pero el esposo llamó a sus hijos y le dijo a los hijos, yo quiero que ustedes aprendan a trabajar bajo autoridad. Que ustedes aprendan a respetar la autoridad. Pero enfrente del pastor y de los hermanos que están aquí, yo quiero decirles, mijos, a sus hijos como de 15 y 6 años, ¿verdad? Los dos hijos. Y les dijo, su mamá no sabe trabajar bajo autoridad. Y su mamá a mí me falta el respeto porque ella no tuvo un papá que le enseñara autoridad. Entonces, yo quiero que ustedes aprendan a trabajar bajo autoridad, no con el modelo de su mamá. Yo hoy estoy enfrente de mi pastor porque esa es la autoridad que ustedes tienen que aprender correcta para su vida. ¿Qué les estaba enseñando el papá a sus hijos? El orden. ¿Cuál es la voz correcta? ¿Hacia dónde vas a llevar a tu casa, a tu hogar? Porque tus hijos son esponjitas, hermanos, que aprenden a ver. Por eso la palabra es ¿cómo voy a pastorear yo? Entonces las 4 voces que tengo que aprender a pastorear son estas. Yo debo pastorear mi casa ¿con qué voz? No con la voz humana.
no con la voz de mi razonamiento. Miren, ¿saben cómo yo aprendí? A mí siempre me dicen, mire, pastor, ¿y cómo hace usted para llevarse bien con su esposa y aguantarse ustedes ya más de 10 años? Porque a veces es aguantarse, vamos. Eso solo me pasa a mí. ¿Cómo hace uno? Ella piensa en norte, yo pienso del sur, o yo pienso del sur y ella piensa, ¿cómo hacemos nosotros? Sencillo. No se va a hacer ni lo que tú pensás, ni lo que tú crees, ni lo que yo pienso, ni lo que yo creo. Dame la base bíblica, le digo yo. O te doy yo 2 versículos. Ahí se va a leer ella la Biblia, va a buscar. De ahí me manda el versículo. Tienes razón. Y el contexto, tal me dice. Entonces aprendimos así a caminar. Porque no se hace ni lo que mi razonamiento dice, ni se hace lo que el razonamiento de ella dice. Sino se trata de hacer la voz de Jehová. Lo que dice. ¿Sí me estaban a entender o no me estaban a entender? ¿Qué bola que te llegue en tu casa? Peor si llegó enojada. Es peligroso, hermanos. Yo tenía un vecino que lo miraba en la calle a veces a las 11 de la noche. Yo sabía por qué estaba afuera. Porque el papá había llegado ebrio. Y cuando el papá llegaba ebrio, agarraba el cincho y les pegaba a todos los hijos hasta que él se quedaba dormido, el papá. O sea que a veces pasaba más de una hora pegándole a los hijos. Entonces los hijos sabían que el papá había llegado dormido, la misma mamá les abría la puerta para que se salieran a la calle. ¿Con qué voz eran pastoreados ellos? La herramienta más poderosa de un pastor es la voz. Y la voz del enemigo. Recuérdense que a Jesús le habló la voz del enemigo. Cuando le habló Pedro. No era el timbre de Pedro, era el sonido de Pedro, pero ¿cuál era la voz? La voz de la serpiente. Cállate, Satanás. ¿Tú puedes diferenciar eso? Y eso lo hablamos en el retiro hoy, el apóstol lo estoy enseñando. El que a mí me pasó una vez en la iglesia, que se estaban agarrando del pelo 2. Padre Santo. Y ella le decía a él, cállate, Satanás, le decía. Y el otro más enojado se ponía, cállate, Satanás, le decía él. Yo con 3 servidores y no los podíamos parar. Era bien complicado. Porque realmente era Satanás. Y yo por eso me quedé callado, porque ¿qué me voy a poner yo a discutir con Satanás ahí? Y ella más echándole leña al fuego. Por eso es que a veces los jóvenes se van a meter a ciertos lugares donde, a mí me pasó, pues a ustedes no les pasó, pero se van a antros. ¿Qué van a hacer ahí? Lo que van a encontrar es un vaso de alguien que tiene a Satanás metido y saber qué les puede hacer ahí a ustedes. Porque Satanás sí sabe quién sos. Y te fuiste a meter donde están los vasos de él. ¿Sí me voy a entender? Entonces, ya para terminar, estas son las voces que yo quería platicar, pero ya no me dio tiempo. Que son las voces del fin. La voz de mando, la voz de arcángel y la trompeta de Dios. Ya no me dio tiempo, eso es lo escatológico, pero no me dio tiempo de llegar. Pero la voz de mando, ahí les puse el resumen de una vez para que no lo enseñe. O sea, ¿cuántas voces en total tengo que aprender yo a escuchar? 7. Y estas son las 3 voces que anuncian el arrebatamiento de la iglesia. Las 3 voces que anuncian el final. Está en 1 Tesalonicenses, ¿verdad? Sí, vamos a ver, ¿dónde está? Sí, si alguien me puede leer, 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. Si alguien lo tuviera ahí, me ayuda. Y nos vamos ya. Pensé que lo había puesto, ¿dónde lo puse? 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. ¿Cuándo estamos aprendiendo? Aquí están. Porque el Señor mismo, con voz de mando, y es otra voz. Con voz de y con trompeta de Dios, son 3 voces. Son las voces del fin.
Pero si no has aprendido a oír las voces básicas, ¿cómo vas a entrar a doctrina avanzada? Por eso es que la pregunta del mío, ¿será que la iglesia se va a ir arrebatada o no se va a ir arrebatada? Si no sabe oír la voz. Ese es el problema. Que el día y la hora sí la vamos a saber, pero ¿quién va a poder saber? ¿Quién puede distinguir la voz? El que distinguió la voz de mando, el que distinguió la voz del arcángel y el que distinguió la voz de la trompeta de Dios, esos serán arrebatados. Y todavía estamos sacando, por eso les decía, la plana de las primeras voces. Y son 7, Padre de la gloria. Entonces, la herramienta más poderosa de un pastor. Entonces, para poder tener voz, tengo que ser pastor. Para poder tener voz, tengo que tener pastor. Entonces, amados, cuando alguien se va a casar, tiene que entender ahora la hija, qué complicado. Que ahora la voz que la va a estar pastoreando ya no es su papá, ahora es el esposo. ¿Y cómo va a hacer ella para aguantarle a oír al esposo todo el tiempo? Porque ella está acostumbrada a la voz de su papá. Es porque el esposo tiene la misma voz que el papá de ella. ¿Sí me entender? Porque si no, ella se va a desesperar y va a decir, yo regreso a la casa de mi papá. Yo no sé qué hago aquí contigo. Mire, por eso cuando a mí casar gente casi, no entiendo por qué a los jóvenes no les gusta que los case, pero yo siempre les digo a ellos y les advierto que si yo sé que tú no tienes mi voz, porque yo estoy validando esa unión. Porque ella la vinieron a dejar al altar. Pero ¿quién está dándole el respaldo atrás a ese hombre que está ahí en el altar? Soy yo. Entonces yo estoy validando que la voz que la va a estar pastoreando a ella es una voz que es de Dios. ¿Cómo hago ahí para validar? ¿Sí me va a entender? Entonces ayuda a preguntarle a par, ¿quién te está pastoreando a ti? ¿Cuántos tienen pastor aquí? Va, mejor hagamos una pregunta anterior. ¿Cuántos aquí fueron pastoreados en su casa? Ay, Padre de la gloria. Levanta la mano, ¿cuántos sí? Pero así con esas 5 funciones. Curaron a la enferma. ¿Qué más decíamos? Fortalecieron a la débil. Vendaron a la perniquebrada. Cuando andaban descarriados con la Jezabel, los fueron a jalar de las orejas y los trajeron. Y cuando andaban perdidos, los fueron a traer. ¿Cuántos fueron pastoreados así? Es de que mi papá fue buen papá, pero no fue pastor. Mi papá fue excelente pastor, papá, pero no fue pastor. ¿Por qué? Porque él no tuvo un papá que lo pastoreara. Y ahora que llega a la iglesia conmigo me dice, hoy no vas a predicar de mí. No, es que no estoy predicando de ti, le digo, yo estoy predicando de la función de un papá, porque él mismo se da cuenta de la falencia que tuvo, porque no tuvo uno que lo pastoreara. Entonces ahora tú vienes a una iglesia, y la cosa más hermosa es que vienes a tener un pastor que va a pastorear tu alma como no la tuviste nunca. ¿Cuánto le puedes dar gloria a Dios por eso? ¿Verdad? Ponte de pie, si me dan con el teclado. ¿Cuántos quieren decirle, Señor, pastorea mi alma?